Hudson estuvo enamorado en secreto de mi hermana mayor durante 10 años. Pero al final, se vio obligado a casarse conmigo. En la ceremonia de la boda, él personalmente me puso el anillo en el dedo. Sin un rastro de amor en sus ojos. No creas que casarme con un miembro de la familia Hudson puede reemplazar la posición de tu hermana en mi corazón. Después de eso pasé todas las noches sola en una habitación vacía y me convertí en una viuda viva conocida por todos en el círculo. Hasta que mi hermana mayor murió inesperadamente en un accidente de coche. Y el paradero del asesino seguía siendo desconocido. Hudson me encerró con odio en sus ojos y me torturó día y noche. La mataste. Devuélvemela. Cuando abrí los ojos de nuevo. Volví a la escena de la boda. Miré a Hudson con el ceño fruncido y una expresión de renuencia. Tomé el anillo y me di vuelta para entregárselo a mi hermana mayor. Aquí está. Es tuyo. Él te lo da también. Al ver la escena de la boda, que no se diferenciaba de la de mi vida anterior, me di cuenta de que había renacido. Miré fijamente a mi hermana mayor que me estaba peinando en el espejo. Y mis ojos no pudieron evitar ponerse rojos. Después de que mi hermana mayor falleciera en mi vida anterior, Hudson me torturó día y noche. Él creía firmemente que yo era el asesino, pero era mi hermana mayor, que me adoraba y me amaba, tratándome como a una perla preciosa. ¿Cómo pude hacerle daño? Aunque me agradara mucho Hudson, no habría sido tan cruel. Ahora tengo una segunda oportunidad. Nunca permitiré que vuelvan a ocurrir las cosas de mi vida anterior. Mi hermana mayor merece vivir una vida tranquila y satisfactoria. La boda comenzó pronto. Mientras sonaba la música, salí lentamente. Sosteniendo la mano de mi padre, Hudson vestía un traje blanco y se paró al final, esperándome. Con el primer paso. Recordé su fría y desdeñosa advertencia en la boda de mi vida anterior. Con el segundo paso, recordé las incontables noches desoladas en las que me dejó sola en la habitación vacía. Con el tercer paso, el rostro feroz de Hudson cuando estaba al borde de la muerte apareció en mi mente. A medida que me acercaba gradualmente. Hudson sacó el anillo y comenzó a jurar impaciente, sí quiero, no quiero. Ante la mirada atónita de Hudson. Le arrebaté el anillo de la mano y sin dudarlo bajé del escenario y se lo entregué a mi hermana mayor. Aquí, es tuyo. Hubo un alboroto entre el público. Señalé a Hudson, cuyo rostro estaba rojo de ira. Él también se está entregando a ti. Mi hermana mayor se quedó allí aturdida. Sus ojos estaban llenos de confusión. Nina, ¿de qué estás hablando? Mi padre, que estaba a mi lado, se sorprendió e inmediatamente levantó la mano para darme una bofetada en la cara. Cerré los ojos instintivamente, pero el dolor esperado no llegó. Cuando abrí los ojos, me encontré con los ojos profundos y sombríos de Hudson. Agarró con fuerza la mano de mi padre. Sus finos labios se fruncieron ligeramente. Nina, ¿tienes el valor de decir eso otra vez? ¿Y qué si lo digo otra vez? Solté un resoplido frío. Ya no quiero casarme. Encuentra a quien te guste para casarte. No te serviré más. Después de decir eso, ignorando la obstrucción de todos, me quité los tacones altos y abandoné el lugar de la boda. Subí al Bentley estacionado al costado de la carretera y finalmente dejé escapar un suspiro de alivio. Zachary pisó el acelerador y se alejó. Nina. Realmente no esperaba esto. Volvió la cabeza con una sonrisa. No es fácil para ti estar dispuesta a contactarme. ¿Y resulta que quieres que te ayude a escapar de la boda? No tengo otra opción. Dije con un suspiro de desprecio. Cuando un tigre cae en la llanura, será acosado por los perros. Eres el único al que puedo recurrir ahora. Además, le lancé una mirada fulminante. Mi nombre es Nina. Desde que me enamoré de Hudson, corté el contacto con todos mis amigos anteriores. Solo por las palabras de Hudson sobre mis supuestos amigos zorritos. Es más, a Zachary le gustó. ¿Qué pasa? ¿No estabas loca por tu hermano antes? ¿Estabas dispuesta a destrozar paredes por él? Zachary me miró con sus ojos oscuros. ¿Por qué ya no lo amas?
Eres una mujer sin corazón. Recordando mis atrevidas palabras de entonces. Ahora deseo que Quiwo pueda abofetearme la boca. Una mujer racional nunca se hundirá en el amor. Golpeé a Zachary en la cabeza con fuerza. ¿Entiendes? El auto se detuvo frente a un suburbio. Esta es una propiedad a nombre de Zachary y poca gente sabe de ella. Vivir aquí puede ahorrarte muchos problemas innecesarios. Después de casarme en mi vida anterior, y ante el descuido y la indiferencia de Hudson, tuve la idea de divorciarme. Entonces llamé a mi hermana mayor para que me recogiera. Como resultado, mi hermana mayor tuvo un accidente automovilístico en el camino. Y el asesino desapareció y huyó. No estoy segura si el objetivo de esa persona era yo o mi hermana mayor. Él está en la oscuridad y yo estoy en la luz. Así que solo puedo actuar con cautela. Zachary estaba preocupado por mi seguridad e insistió en quedarse conmigo. No pude convencerlo. Entonces tuve que dejarlo. Es solo que él acaba de heredar la empresa y está muy ocupado con sus asuntos, así que no tiene mucho tiempo libre. Así que la mayor parte del tiempo estoy sola. Unos días después del incidente de la boda. No hubo noticias de la familia Hasson. En cambio, Hudson me llamó una y otra vez. Fue muy molesto. Para librarme de él, cambié directamente mi número de teléfono. Hudson. No quiero tener más contacto contigo durante este tiempo. Investigué todas las redes de relaciones ocultas que rodeaban a mi hermana mayor, pero no encontré nada. Mi hermana mayor era amable e inteligente desde que era niña. Y su carrera fue viento en popa después de graduarse de la universidad. Era casi perfecta en el trato con la gente y las cosas. Rara vez se hacía enemigos. Y había aún menos posibilidades de que se tomaran represalias contra ella. Entonces, ¿cuál fue la razón por la que la mataron? Justo cuando estaba en un estado de ansiedad, de repente sonó el timbre. Bajé las escaleras y abrí la puerta. Era Zachary. Llevaba varias bolsas de comida y tenía una expresión como si lo hubiera esperado. Sabía que te quedarías en casa otra vez y pasarías hambre. Justo cuando estaba a punto de dar un paso atrás para dejarlo entrar, de repente alguien me agarró la muñeca con fuerza. De alguna manera, Hudson encontró este lugar. Tenía una cara fría y sus ojos eran oscuros. Entonces no querías casarte conmigo solo para vivir con él aquí. ¿No es asunto tuyo? Lo deseché a la fuerza. Cásate con quien quieras. No me importa. En mi vida anterior, mi único deseo era pasar toda mi vida con Hudson. Pero al final, me convertí en el hazmerreír de todos. Incluso perdí la vida. Esta vez, nunca volveré a cometer el mismo error. Tiré de Zachary y cerré la puerta a la fuerza. Parecía que de esta manera podría cortar todo lo relacionado con Hudson. Sentado a la mesa almorzando, Zachary sostenía los palillos sin moverse en absoluto y se limitaba a mirarme fijamente. Realmente no podía soportar su mirada ardiente. Así que le hice un gesto con la mano. ¿Qué estás mirando? ¿Hay algo en mi cara? Los ojos de Zachary se oscurecieron levemente, ocultando las emociones que brotan de sus ojos. Nada. Solo creo que has cambiado mucho. Asentí. Mis ojos se calmaron. Ya morí una vez. Si no cambio en nada, ¿no sería un desperdicio morir? Entonces, parpadeé. ¿Qué piensas ahora? Se presionó la lengua contra la mejilla y soltó una risita. Me gustas aún más. Yo, después de casarme con Hudson en mi vida anterior, perdí por completo el contacto con Zachary. Pensé que ya había dejado atrás sus sentimientos por mí. Después de todo, solo eran cosas infantiles de nuestros días escolares. ¿Cómo podría tomarlo en serio? Pero viéndolo así, parece que no se ha rendido. Hudson ya sabe que estoy aquí. Supongo que no pasará mucho tiempo antes de que la familia Hasson venga a buscarme. En lugar de esperar a que vengan y me arresten, es mejor que regrese yo mismo. Zachary quería enviarme de regreso, pero me negué rotundamente. Antes de irme, me di la vuelta con naturalidad y le dije, gracias por las molestias de estos días.
Te invitaré a una gran comida más tarde. Tan pronto como terminé de hablar, antes de que Zachary pudiera decir algo, continué. Te presentaré a una novia entonces. Te garantizo que quedarás satisfecho. El rostro de Zachary se ensombreció al instante. Y sus ojos eran oscuros y obscuros. Ya no lo miré más y me di la vuelta y me fui limpiamente. A través del espejo retrovisor. La figura que permanecía inmóvil en el mismo lugar se fue reduciendo gradualmente hasta convertirse en un punto. En silencio me despedí de Zachary en mi corazón. Tan pronto como entré por la puerta. Mi hermana mayor me saludó ansiosamente. Tomó mi mano. ¿Dónde has estado? ¿Cómo has estado estos días? Yo. Antes de poder responder. Mi padre dijo con cara sombría. ¿Sabes que debes volver ahora? Fiona. No te preocupes por ella. Se acercó con una regla en la mano. ¿Sabes cuánta pérdida ha supuesto para la empresa romper el compromiso? Afortunadamente Harding cumplió. A Harding no le importa. De lo contrario, merecerías morir 10.000 veces. Mientras hablaba, ejerció fuerza con su mano. Y la regla golpeó con fuerza mi espalda. Esta noche. Vas a la casa de la familia Hudson a disculparte. No vuelvas hasta que Hudson te perdone. La regla gruesa me azotó el cuerpo. Me hizo abrir la piel. Apreté los dientes con fuerza y no hice ningún ruido. No me voy. Si quieres ir, ve solo. En un ataque de ira. Jason me azotó con la regla una y otra vez. Mi hermana mayor quiso correr a protegerme con lágrimas en el rostro, pero la sujetaron con firmeza. El dolor en mi cuerpo ya se había convertido en ellos. Mis labios temblaban. Y una sensación de tristeza llenó mi corazón. Mamá, ven a salvarme. Salva a Nina. Jason dejó de golpearme y me arrojó a la puerta de la casa de la familia Hudson como si fuera una muñeca de trapo rota. Los sirvientes de la familia Hudson ya estaban acostumbrados a este tipo de escenas. Y tranquilamente subieron las escaleras para llamar a alguien. Después de un rato, Hudson se paró frente a mí con naturalidad. Me miró de arriba a abajo. Sin emoción en sus ojos. Oh. Un invitado poco frecuente. Me tragué la sangre que tenía en la garganta. Cerré los ojos y me negué a mirarlo. Y con todas mis fuerzas, escupí una palabra: lárgate. Hudson se quedó paralizado por un momento y las comisuras de su boca se apretaron ligeramente hacia abajo. Bien. Se quedó solo y me miró con indiferencia. Entonces solo espera la muerte aquí. En la noche ligeramente fresca. Empezó a llover nieve en polvo. El viento frío mezclado con la lluvia caía sobre mi cuerpo. Como agujas punzantes. Y cada gota me causaba un dolor fino y denso. Mi hermana mayor y yo somos gemelas. Mi madre murió durante el parto. Y Jason descargó todo su odio en mí. Nunca mostró piedad cuando me golpeaba y me regañaba. Pero satisfizo a mi hermana mayor en todos los sentidos. Porque mi hermana mayor era como mi madre, gentil y obediente. Y yo había estado peleando y riñendo desde que era niña. Y yo pasaba el día entero con Zachary y los demás. Yo era el gen inferior que Jason odiaba profundamente. Merecía que me golpearan. En mi último año de secundaria conocí a Hudson. Me recogió y me llevó a casa cuando estaba al borde de la muerte. Me salvó la vida y decidí que era el hombre indicado para mí, siempre y cuando mantuviera una buena relación con él. Jason ya no me pegaba más. Por sus palabras corté el contacto con todos y me esforcé al máximo para entrar en la Universidad de Tinsui. Pero él parecía considerarme solo un pobre perro callejero. Me salvó con indiferencia, pero le disgustaba que me quedara pegado a él y no podía librarse de mí por mucho que lo intentara. Si no fuera por mi hermana mayor, tal vez no habría sobrevivido hasta ahora. A Hudson le agradaba mi hermana mayor. Así que me amaba por asociación. Parecía que sin mi hermana mayor yo no era nada. La lluvia se hizo más fuerte y la oscuridad y la lluvia intensificaron el frío. La lluvia que golpeaba mi cara desapareció de repente. Zachary estaba allí de pie, sosteniendo un paraguas.
Estaba demasiado oscuro para distinguir su expresión. El sonido abrumador de la lluvia golpeaba con fuerza la superficie del paraguas. Me duelen los oídos. ¿Por qué estás aquí? Zachary dio un paso adelante y se agachó. Y el paraguas negro me cubrió por completo. Su mirada oscura me miró fijamente sin el menor rastro de sonrisa. Ibas a presentarme a una novia. ¿Cómo podía simplemente verte morir? Bien. Cerré los ojos un poco. Y mi voz, un poco ronca, tembló un poco. Al menos tienes conciencia. Zachary me entregó el paraguas. Y la lluvia lo empapó inmediatamente. No te muevas. Mientras decía eso, extendió la mano con expresión fría y me abrazó. No era necesario. Retrocedí un poco y me escapé del calor efímero. Contuve el dolor en mi corazón. Me tomó mucho tiempo decir una palabra. Sucio. A Zachary no le importó en absoluto. A pesar de que lo esquivé. Me levantó directamente por la cintura. El coche estaba muy calentito, cómodo y acogedor. Zachary me cubrió con su abrigo. Sus movimientos eran suaves, pero no había calidez en sus ojos. Tómate una siesta. Su tono era rígido. Ve a mi casa primero. Está bien. Ya estaba demasiado débil para refutar. Y tan pronto como cerré los ojos, me quedé profundamente dormido. A donde quiera que vaya. Mientras yo esté viva. Está bien. Me pareció que dormí mucho tiempo. En el sueño. Las nubes oscuras taparon el sol y yo no sabía dónde estaba. Caminé sin rumbo durante mucho tiempo. Pero yo seguía en el mismo lugar. Escuché a mi hermana mayor llamándome. Diciendo que se iría pronto. Hudson me estaba ahorcando el cuello. Me miraba con expresión de locura mientras me preguntaba por qué había matado a mi hermana mayor. Pero no lo hice. Estaba claro que no. Finalmente, tras haber cumplido mi obsesión, Zachary salió de la niebla con una expresión sombría. Sus ojos estaban tensos y se clavó con fuerza la daga que tenía en la mano en el corazón. La sangre se esparció por todas partes. Y la respiración de Zachary era débil. Nina. Te odio. Cuando abrí los ojos, Zachary estaba de pie a un lado respondiendo una llamada telefónica. Agarraba su teléfono con fuerza. Y su voz deliberadamente baja estaba llena de ira. En realidad, todavía sabes cómo preocuparte por ella. Al otro lado del teléfono. Se oyó la voz de Hudson, que sonaba un poco impaciente. ¿Dónde diablos está ahora? Zachary frunció sus finos labios. Parecía que ya no quería hablar con él. No es asunto tuyo. Solo necesitas saber que ella está bien ahora. Después de decir eso, colgó el teléfono con cuidado, giró la cabeza y me miró a los ojos. La preocupación en los ojos de Zachary desapareció al instante. Solo quedaron la indiferencia y la calma. ¿Estás despierto? Después de decir eso. Su expresión se detuvo y giró la cara torpemente. Puedes llamarlo si quieres. No entendí muy bien qué quería decir con eso. Como si estuviera pensando en algo. La ira en los ojos de Zachary se hizo más fuerte. ¿No actuaste así deliberadamente anoche para ablandar su corazón? ¿Estoy loca? Zachary no dudó, supongo que sí. Ya que no podía volver con la familia Hasson, solo podía quedarme en casa de Zachary unos días. Para garantizar la seguridad de mi hermana mayor, le dije específicamente que no saliera sola. Y más aún. No vino a buscarme. Aunque estaba confundida y preocupada, hizo lo que le dije. En mi vida anterior, el accidente automovilístico ocurrió de repente y debido a que el lugar era remoto. No se encontraron pistas útiles. Solo pude restringir pasivamente los movimientos de mi hermana mayor. Tal vez bajo la presión de la familia Hudson. Hasson me ha estado llamando como loco durante estos días en los que he estado desaparecida. En la última llamada telefónica me amenazó furiosamente con que si no cumplía con la familia Hudson y celebraba la boda de nuevo, me golpearía hasta matarme. Después de que le respondí con un lo que sea. Y colgué el teléfono sin cambiar mi expresión.
Había pensado que con las cosas llegando a tal extremo, la familia Hudson debería haberme dado por vencida. Una nuera con muchas manchas en su historial. Hace mucho tiempo. Pero ahora parece que se han fijado en mí. Es realmente ridículo pensar en ello. La situación había cambiado. Hudson y yo nos habíamos convertido en saltamontes en la misma cuerda. Para obligar a Jason a rendirse. Aún así llamé a Hudson. ¿Mina? Hudson pareció sorprendido por un momento. Y luego me bombardeó con preguntas. ¿Dónde estás? ¿Estás jugando con Zachary otra vez? ¿Cuántas veces te lo he dicho? No es una buena persona. Aún no he saldado cuentas contigo por huir de la boda. Será mejor que vuelvas aquí ahora mismo. No entendí con qué fundamentos decía esas cosas, así que simplemente lo ignoré y te llamé para hablar sobre la boda. Tan pronto como terminé de hablar, de repente escuché un sonido de pasos afuera de la puerta. Dejé mi teléfono. Abrí la puerta, pero no había nadie. Quizá había oído mal. Cogí el teléfono y dije sin rodeos, cancelemos la boda. Después de un largo silencio, Hudson apretó los dientes y dijo, Mina. Será mejor que sepas lo que estás diciendo. Su reacción me hizo sentir extraña. Y no pude evitar fruncir el ceño. Siempre me has desagradado y tú tampoco me agradas a mí. Cancelar la boda es bueno para los dos. ¿No te gustó? Hudson se burló. ¿No te gusta que estés pegado a mí todo el día? Intentaste por todos los medios casarte conmigo. Y ahora te haces la difícil. No pude refutar sus preguntas. El cariño era real. Y el odio también lo era. Hudson. Pido disculpas por las molestias y la ofensa que he causado antes, pero la boda debe cancelarse. Después de una pausa. Usé mi carta del triunfo. ¿No quieres que mi hermana mayor malinterprete nuestra relación? ¿Oh sí? Seguro que sí. Cuando mencionaron a mi hermana mayor, Hudson perdió la confianza. Colgó el teléfono después de decir que lo consideraría. Fuera de la ventana ya estaba completamente oscuro y Acri aún no había vuelto. Yo no había comido nada en todo el día. Justo cuando estaba a punto de ir a la cocina a cocinar unos fideos, la puerta se abrió como si respondiera. La figura de contornos suaves de Zachary quedó oculta en la penumbra. Y el pelo suelto de su frente estaba ligeramente mojado. Parecía muy agraviado. ¿Está lloviendo? Di un paso adelante y saqué un pañuelo para entregárselo. Sí. Zachary se apoyó en mi hombro mientras aprovechaba la oportunidad. Sus ojos se nublaron. Y todo su cuerpo apestaba a alcohol. ¿Has estado bebiendo? A la luz tenue del techo bajé la vista para mirarlo. Los ojos del hombre estaban ligeramente borrachos. Y sus mejillas estaban teñidas de un suave color rosa. Se apoyó tranquilamente en mi hombro. Y la sombra de los dos apoyados uno contra el otro se alargó muchísimo. Conmovida por su apariencia dócil, mi tono se suavizó involuntariamente. ¿Te sientes incómoda? Ve a darte una ducha primero. Cuando Zacarías oyó esto, levantó la vista y yo levanté la mía para encontrarme con su mirada. Sus párpados se cerraron y sus pupilas se nublaron como si estuvieran cubiertas por una capa de niebla. ¿Vas a alejarme otra vez? Mina. Tienes corazón. No fue fácil arrastrar a Zachary hasta la cama. Y yo estaba exhausta. ¿Por qué este tipo pesa como un cerdo cuando está borracho? Mi mirada se fijó en su hermoso rostro. Y mis ojos se oscurecieron levemente. Siempre supe que le gustaba a Zachary. Desde las provocaciones ocasionales en la escuela secundaria hasta las peleas con Hudson por mi causa más tarde. Creía que lo había ocultado bien, pero en realidad ya había muchas lagunas. Esos desayunos que por error me traían deliberadamente a la mesa en las noches en las que él fingía estar de camino y me mandaba a casa eran más claros y directos que cualquier otra cosa. Es que... Lo siento, dije suavemente apenas terminé de hablar. De repente Zachary me agarró y me tiró con fuerza. Me tomó por sorpresa y me aplastó contra él. Instintivamente me empujé hacia atrás. Pero Zachary agarró fácilmente mis manos y las presionó sobre mi cabeza. Perdón, ¿por qué?
Los ojos de Zachary estaban oscuros. Y cuando 5 dedos agarraron mi muñeca temblaron levemente. Bajó la mirada y sonrió. Sus ojos estaban llenos de burla y sarcasmo. No quiero tus disculpas. La voz profunda de Zachary parecía mezclada con hielo. Si lo hubiera sabido antes, hubiera preferido no haberte conocido. Justo cuando estaba a punto de decir algo, de repente me pellizcó la barbilla. Fácilmente me obligó a levantar la cabeza. Y con cara fría, giró la cabeza y me besó. Mi mente se quedó en blanco al instante. Y mis manos estaban atadas, guiándome sin poder luchar. Su aliento claro y frío me envolvía. Encontré el momento adecuado y mordí con fuerza. Siseó. Zachary frunció el ceño de dolor. Y aproveché para escaparme, pero antes de poder levantarme, él me rodeó la cintura con fuerza y me presionó para que volviera a arrodillarme. Su mano presionó mi nuca con fuerza y Zachary me besó con más fuerza aún. El olor a sangre llenó mi boca. Y el dobladillo de mi ropa se levantó suavemente. Cuando las yemas de sus dedos tocaron mi piel, todo mi cuerpo tembló ligeramente. Besos finos aterrizaron sobre mi cuerpo. Y no pude evitar llamarlo, permitiéndole aprovechar la situación. A nuestro alrededor reinaba un silencio absoluto y solo se extendía la ambigüedad. Todo estaba fuera de control. La tenue luz de la luna se filtraba a través de las ventanas francesas y Zachary yacía inmóvil sobre mi cuello. Fuera llovía a cántaros. Y su voz estaba ronca y cansada. Nina. Siempre me mientes y siempre quieres alejarme. Pero, ¿qué puedo hacer? Las comisuras de los ojos de Zachary estaban rojas. Todavía no puedo soltarlo. Se levantó y me miró fijamente. Mientras parpadeaba. Se me cayó una lágrima. Nina. Ya no quiero gustarte. Temblé violentamente. Me atraganté con la respiración. Y me dolía el corazón. La llamada de Hudson llegó en un momento muy oportuno. Me preguntó furiosamente qué trucos le había hecho a sus espaldas. Mi hermana mayor estaba herida y hospitalizada. Después de pedir la dirección detallada del hospital y el número de sala, colgué rápidamente el teléfono. Cuando me levanté, Zachary me agarró la muñeca con fuerza. Su voz era profunda. ¿A dónde vas?, dijo Hudson con un silbido. La fuerza en mi muñeca aumentó. Si vas a verlo esta noche, ya no tienes que volver. Después de un rato asentí. Está bien. Zachary respiró profundamente como si estuviera demasiado enojado para saber qué decir. Bien. Su voz era tranquila y ronca sin demasiadas fluctuaciones. Sal de aquí. Ordené mi ropa y me levanté. En el último momento antes de salir por la puerta, dije, Zachary. No nos volvamos a ver. No estés más triste por mí. No me quieras más. Los latidos de mi juventud fueron en vano. Y ya había perdido el derecho a amar a alguien. La figura rota de Zachary permaneció en mi mente. Obviamente haber tenido a Fostel fue una decisión sabia. Fui yo quien tomó la iniciativa de alejarlo. ¿Pero por qué estaba tan triste? Cuando llegué al hospital. Ya estaba amaneciendo. En cuanto abrí la puerta de la sala, Hudson se acercó furioso y me agarró del cuello. Nina, ¿qué trucos has vuelto a gastarme a mis espaldas? Fiona es tu hermana mayor y tuviste el valor de hacerle daño. Volví la cabeza para mirar a mi hermana mayor, que estaba acostada en la cama con el rostro pálido. Reuní fuerzas en mi mano y le di una fuerte bofetada a Hudson en la cara. Rápidamente apareció una clara marca de 5 dedos. La cara de Hudson se volvió hacia un lado. Sus ojos estaban llenos de incredulidad. La palma de mi mano ardía de dolor. Pero no me importó en absoluto. ¿No decías siempre que ella te gustaba y que la amabas más que nadie? Entonces, ¿dónde diablos estabas cuando ella estaba herida y en peligro? Recordando las escenas en las que él fingía ser cariñoso en el pasado, no pude evitar burlarme. En mi vida anterior, él me odiaba porque era la principal culpable de bloquear su amor. Esta vez me odiaba. Estaba dispuesta a rendirme, pero él no se arrepintió. Tu supuesto cariño no es más que palabras vacías. Entonces sal de aquí lo antes posible.
Después de que yo lo reprendiera, Hudson se detuvo un momento. Y una pizca de desconcierto brilló en sus ojos. ¿De qué estás hablando, tonterías? Por supuesto que hablo en serio sobre Fiona. No quiero discutir más con él. Me di la vuelta y me acerqué a la cama para comprobar el estado de mi hermana mayor. El dolor de cabeza ya había sido curado. El médico dijo que por el momento no había peligro inmediato para su vida. Pero más tarde había que observarla. La mejor amiga de mi hermana mayor, Heidi. Estaba de pie a un lado, llorando con los ojos rojos. Y ella explicó con sentimiento de culpa. Todo es culpa mía. No debí dejarla sola. La miré llorando fríamente. ¿Dónde estabas cuando ocurrió el accidente? Mi novio y yo estábamos en el estacionamiento subterráneo. Heidi se detuvo un momento. Sus ojos estaban aturdidos y desconcertados. Si hubiera sabido que Fiona estaría en peligro, nunca me habría ido. Es todo culpa mía. Se mordió el labio suavemente. Parecía autocomplacente e impotente. Entonces, ¿por qué la invitaste a salir hoy? Fruncí el ceño ligeramente. Sintiendo que algo andaba mal, ya se lo había dicho a mi hermana mayor. Y acorde a su personalidad. Una vez me lo prometió. No rompería su promesa. Bueno. Simplemente hacía mucho que no nos veíamos. Así que basta. Hudson se paró frente a mí con una expresión solemne. La persona que más sospecha tiene ahora eres tú. No trates siempre de echarle la culpa a los demás. Hudson habló con severidad, como si me hubiera visto hacerlo con sus propios ojos. Era exactamente lo mismo que en mi vida anterior. Muy estúpido. Bien. Me burlé. Entonces muéstrame las pruebas. ¿Pruebas? Los ojos oscuros de Hudson me recorrieron con indiferencia. Has estado molestando a la familia Hudson sin vergüenza durante tantos años. ¿Crees que no sé lo que estás pensando? ¿Quieres usar medios tan despreciables para llamar mi atención? Se burló. Mina, casi un suspiro. Parece que tú tampoco has mejorado mucho. Sospecho seriamente que la bofetada que le acabas de dar le hizo sentir bien. En ese caso, también tengo motivos para sospechar que pasaste del amor al odio porque no la seguiste. Di un paso adelante y me incliné más cerca de él. Y le dije en voz baja, después de todo. Mi hermana mayor nunca pensó bien de ti en primer lugar. Fue alguien tan ciego como yo quien se dejó engañar por su amabilidad casual y arruinó mi vida entera. Mina. El rostro de Hudson se ensombreció e hizo todo lo posible por contener su ira. Después de confirmar que mi hermana mayor estaba bien. Me sentí aliviada y no tenía ganas de perder más tiempo con él. Descubriré la verdad sobre este asunto y ninguno de los involucrados podrá escapar. Miré a Heidi con el rabillo del ojo y mi tono se volvió un poco más pesado. Esta persona es muy extraña. Le informé a la gente de la familia Hudson que viniera a cuidar de mi hermana. Y luego empujé a Hudson a la fuerza. Vete y sé narcisista. No te metas en mi camino. Justo cuando estaba a punto de irme, un segundo después me empujaron hacia atrás con fuerza. Hudson usó mucha fuerza y me agarró con fuerza, tirándome hacia él. Mina. Bajó la cabeza y me miró fijamente como si estuviera confirmando algo. Después de eso, su rostro se tornó aún más sombrío. ¿De verdad tienes tanta prisa? Me di cuenta de algo y miré hacia abajo. Efectivamente. El erudito que ya estaba suelto se deslizó accidentalmente debido al gran movimiento, dejando al descubierto un lado de mi hombro y cuello con marcas por todas partes, lo que hizo que fuera difícil para la gente no tener imaginaciones descontroladas. Me levanté lentamente la ropa y me quité a Hudson de encima con fuerza. No importa lo ansiosa que esté. No he dormido en tu cama. ¿Qué tiene que ver contigo? Un destello de disgusto apareció en los ojos de Hudson. Y las palabras que dijo estaban llenas de menosprecio. Mina. ¿De verdad quieres degradarte de esta manera? ¿Estarías dispuesta a estar con cualquier hombre que encuentres al azar en la calle? Oh, respondí con tono inferior. Pero tú no. No sé nada sobre decoro, rectitud, integridad y autoconciencia.
Y vergüenza. Solo sé disfrutar el momento. De repente. Agarré su corbata y tiré con fuerza. Y la distancia entre nosotros se acortó al instante. No quieres casarte conmigo. Pero hay muchos hombres haciendo cola para que yo juegue con ellos. Todavía me estás sermoneando. ¿Quién te crees que eres? Las últimas palabras fueron realmente hirientes. Las venas de la frente de Hudson latían levemente y su rostro estaba tan oscuro que parecía gotear tinta. Antes de salir de la sala, me di la vuelta y le guiñé un ojo. Teniendo en cuenta que una vez me salvaste la vida, si te disculpas públicamente conmigo y me pides perdón, seré misericordioso y te daré otra oportunidad. La puerta de la sala se cerró de golpe. Y el fuerte sonido atrajo la atención de todos los que estaban alrededor. Después de confirmar que los sirvientes de la familia Hasson habían llegado, bajé las escaleras y salí del hospital. Todavía era temprano. Y realmente no era apropiado volver ahora. Así que solo pude encontrar un hotel para lidiar con eso casualmente por un tiempo. Después de tomar una pequeña siesta. Supuse que Zachary ya se había ido a la empresa, así que tomé un taxi de regreso para empacar mis cosas. Después de ingresar la contraseña, la puerta se abrió como se esperaba. La puerta del dormitorio de Zachary estaba abierta. Y de vez en cuando se oían estallidos de risas de mujer que provenían del interior. Mis pasos se detuvieron un poco y sentí amargura en el corazón, pero tuve la sensatez de no perturbarlos. Después de empacar rápidamente arrastré mi maleta y estaba a punto de salir. Espera un minuto. Se escuchó la voz perezosa de Zachary. Me di la vuelta instintivamente. Y una chaqueta de camisa azul claro fue arrojada casualmente. Fue algo que dejé olvidado sin querer anoche. Llévate tus cosas. No las dejes aquí para que me pongan de los nervios. Recogí en silencio la ropa del suelo y la tiré a la basura con cuidado después de salir por la puerta. Las cosas que han sido tocadas por otros están demasiado sucias. No importa cuánto me gustaran antes. Ya no los quiero. Después de que mi hermana mayor se despertó, confirmé con ella la ubicación y la situación del incidente lo antes posible. Efectivamente era exactamente lo mismo que había dicho Heidi. Fui inmediatamente al lugar de los hechos para recuperar las imágenes de vigilancia. Pero descubrí que no solo las cámaras del lugar estaban rotas, sino que también faltaban los vídeos de vigilancia del estacionamiento subterráneo. Mi hermana mayor tuvo el accidente en el centro comercial. En un centro comercial tan grande las cámaras de vigilancia estaban rotas, pero no las repararon de inmediato. Y mi hermana mayor tuvo el accidente justo en ese momento en que no había vigilancia. Fue solo una coincidencia. Como ese camino estaba bloqueado, solo podía concentrar mis pensamientos en Heidi. Según lo que dijo mi hermana mayor, ella no había estado en contacto con Heidi durante mucho tiempo. El hecho de que Heidi apareciera de repente en este momento debe ser sospechoso. Sin embargo, estuve investigando durante varios días seguidos, pero no tenía la menor idea. Parecía que alguien había cortado de repente las pistas y yo no podía unirlas. En mi vida anterior, el asesino no apareció hasta que me disponía a divorciarme de Hudson, pero esta vez no nos casamos. Y sin embargo, mi hermana mayor seguía siendo el objetivo. ¿Podría ser el efecto mariposa causado por mi renacimiento? A juzgar por la situación de la vigilancia, el asesino estaba obviamente bien preparado. Entonces, un pensamiento pasó por mi mente y fruncí el ceño. ¿El asesino también había renacido? ¿Pero por qué volvió a atacar a mi hermana mayor? Mis ojos se oscurecieron. La única situación inesperada en esta vida fue la boda entre Hudson y yo que terminó a medias. Pero, ¿qué tiene que ver la cancelación de la boda con mi hermana mayor? Justo cuando estaba desconcertado, mi compañero de secundaria Sonny vino a mi puerta. Ahora trabaja en el bufete de abogados más famoso de la ciudad. Después de enterarse de este asunto, estaba muy interesado y tomó la iniciativa de ofrecerse a ayudarme a investigar. Sonny también era miembro de nuestro grupo de secundaria. Solo por Hudson. Hacía muchos años que no nos comunicábamos. Su aparición en este momento tan especial debe estar relacionada con Zachary. Como último recurso, tuve que aceptar.
No podía tomarme a broma la seguridad de mi hermana mayor si la causa principal de que la lastimaran era yo. Nunca me lo perdonaría por el resto de mi vida. Le envié información y materiales específicos a Sony. Y luego comencé a seguir a Heidi en secreto. Después de varios días seguidos, finalmente me di cuenta de que algo andaba mal. También hubo nuevos avances en la investigación de Sony. Me envió una serie de direcciones y me pidió que fuera directamente a su empresa para encontrarlo. Tomé un taxi hasta allí y el ascensor subió directamente al piso 24. Sony ya me estaba esperando en la sala de conferencias. Lo siento. En un principio quería invitarte al bufete de abogados, pero era un asunto urgente. Está bien. Me senté frente a él. Debería ser yo quien dijera lo siento. Y todavía te sigo molestando. Entonces te equivocaste. Sony tenía una expresión burlona en su rostro. Todo esto es mérito de Zachary. Al recordar la vergonzosa escena de ese día, un sentimiento amargo se apoderó de mi corazón. Asentí ocultando discretamente mis emociones. Por favor, ayúdame a darle las gracias. Al parecer, Sony percibió la atmósfera incómoda. Tosió levemente y se puso manos a la obra. Según los resultados de la investigación. Me pareció muy extraña esta Heidi. Frunció el ceño ligeramente. Era compañera de universidad de tu hermana mayor. Provenía de una familia pobre desde niña, pero después de graduarse en la universidad, de repente pareció haber recibido una ganancia inesperada. No solo ha cambiado por completo su forma de vestir, sino que incluso ha gastado dinero para abrir un hospital privado en su ciudad natal. Mientras lo escuchaba, mi respiración se hizo más pesada. ¿Y qué hay de su novio? ¿Descubriste algo sobre él? Sony parecía desconcertado. ¿Novio? ¿Los materiales de la investigación no mostraban que tuviera novio? Coincidía. Seguí a Heidi durante medio mes y descubrí que iba temprano a trabajar y regresaba tarde como siempre. No había ninguna señal de que estuviera en una relación. Estaba mintiendo. Sony me dio un dato, y ya ha estado soltera desde sus días universitarios. Sin embargo, de repente hizo una pausa, como si estuviera pensando en cómo decirlo. Hojeé los documentos sin prisa. ¿Qué pasa? Sony dudó por un momento. Y luego dijo con seriedad. Descubrí que aunque ella no tiene novio, ella ha estado en estrecho contacto con un hombre durante mucho tiempo. Existe la posibilidad de que la tengan como amante. Mi mano dejó de moverse. Y de repente miré hacia arriba. ¿Quién? Jason. Sony dijo cada palabra lentamente. Tu padre. Justo pasé por esa página de materiales. Y estaba llena de la cuenta del hotel y los registros de Jason y Heidi. Comenzó hace 5 años. Y el más reciente fue la semana pasada. No era solo una posibilidad. Era una prueba concluyente. Sentí una sensación de náuseas indescriptible y el asco físico me impedía tranquilizarme. No podía imaginar cómo se sentiría mi hermana mayor si supiera esto. La idea de que su amiga íntima tuviera una aventura con su propio padre era realmente repugnante. Después de charlar un rato, empaqué mis cosas y estaba a punto de irme, pero cuando me di la vuelta, me topé con Zachary, que tenía el rostro inexpresivo. Miré hacia arriba y vi que llevaba un traje gris. Parecía alto y delgado. Había una sensación de alienación e indiferencia en sus ojos. Y caminó con calma. Recordando lo que había dicho Sony. Dudé un momento y luego dije, hace tiempo que no nos vemos. Él exudaba un aire de indiferencia, como si no le importara. Y simplemente respondió con naturalidad, sin decir nada más. Antes de que pudiera decir la palabra gracias, Zachary entró en el ascensor con cara fría. Mientras la puerta del ascensor se cerraba lentamente, Sony se inclinó hacia mí con una expresión curiosa. ¿Habéis tenido una pelea? Solíais tener la mejor relación entre nosotros. ¿Qué pasó? Me quedé mirando los números del ascensor saltando y apreté los documentos en mi mano sin decir una palabra. Sony seguía parloteando. Zachary te ha gustado durante tantos años. Pensé que ustedes dos ya se habrían juntado.
Me quedé atónita por un momento. Me sentí un poco confundida. ¿Cómo lo sabes? Solo un tonto no podría verlo. Sonny hizo pucheros y se burló. Ese tipo es como un enamorado de un cliente cuando te ve. Puedes acariciarle el pelaje y hacer que te obedezca. Mientras hablaba, su mirada se posó en el logotipo de la empresa que estaba en el costado. Si no fuera por ti, Zachary probablemente se habría ido al extranjero hace mucho tiempo. ¿Cómo podría estar dispuesto a quedarse atrapado aquí? Me quedé atónito durante un largo rato antes de decir con voz temblorosa. Todo es cosa del pasado. Es difícil reparar un espejo roto. La imperfección es la norma en este mundo. No hay un final predestinado. Según los resultados de la investigación de Sonny, Jason está definitivamente relacionado con la muerte de mi hermana mayor. La familia Jason ya no es un lugar seguro para mi hermana mayor. Así que el día que le dieron el alta del hospital, la llevé a mi casa de alquiler. Tan pronto como llegamos, Hudson apareció en la puerta. Lo miré de reojo y continué empacando el equipaje en la puerta. Ya no quería prestarle atención. Mi hermana mayor estaba adentro. La persona que estaba frente a mí todavía estaba allí inmóvil. Como si me hubieran clavado en el sitio. Miré el rostro sereno de Hudson y puse los ojos en blanco sin palabras. Hermano. ¿Estás aquí para solicitar un puesto de guardia de seguridad? Estás ahí parado sin moverte. Podrías clavar un palo y disfrazarte de espantapájaros. Me di la vuelta y entré en la sala de estar. Y Hudson seguía siguiéndome sin prisa. Zachary se va a casar. Mi mano se detuvo un momento. Y yo fingí estar tranquila. ¿Y qué? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿En serio? Hudson parecía muy feliz. Y la curva de su boca no podía reprimirse. Tu respaldo se ha ido. Ahora solo la familia Hudson está dispuesta a acogerte. No lo necesito. No entendí lo que quería decir con eso. Y tampoco quise entenderlo. Me di la vuelta y quise subir las escaleras. Pero Hudson me apartó con fuerza. Me agarró la muñeca con fuerza y bajó la voz. Ya te he dado prestigio al dar un paso atrás. Nina, no seas desagradecida. En ese caso, solo toma tu supuesta cara y piérdete. Resoplé con impaciencia. Tu piel es demasiado gruesa. No lo soporto. Sin importarme la reacción de Hudson, me doy la vuelta y subo las escaleras sin mirar atrás. Después de cerrar la puerta de golpe, los nervios tensos de todo mi cuerpo se relajaron de repente. Mis pensamientos se vieron interrumpidos por las palabras de Hudson. Y mi mente se llenó con la noticia de que Zachary se iba a casar. ¿Por qué se iba a casar? ¿Será con la chica de la última vez? Me imaginé a Zachary con traje tomándole la mano solemnemente. Y luego se abrazaron después de hacer sus promesas. Todo el público elogiaba su perfecta pareja y su mutuo afecto. Mientras que yo era solo el más insignificante en su enredo emocional. Me quedé mirando al vacío, absorto en mis pensamientos durante un largo rato. Sin darme cuenta, las lágrimas corrían por las comisuras de mis ojos. Y los limpié al azar. Extraño. ¿Por qué lloras? Nina. ¿No es este el resultado que querías? Se escuchó un suave golpe en la puerta. Y mi hermana mayor entró con un cuenco en la mano. Al verme abatido, rápidamente dejó el cuenco y me abrazó antes de poder sentarse. ¿Qué le pasa a nuestra Nina? ¿Hudson te volvió a intimidar? Negué con la cabeza y permanecí en silencio. Mi hermana mayor no preguntó más. Me dio unas palmaditas suaves en la espalda con una mano. Igual que cuando éramos niños. Me picaba la nariz y parpadeaba con fuerza. Hermana, ¿acaso soy realmente terrible? La persona que amaba equivocadamente me odió y me alejó incontables veces. Y solo recuperé la cordura hasta que perdí la vida. Si me dieran una segunda oportunidad, todavía no puedo alcanzar la felicidad que quiero. Está bien. Mi hermana mayor me secó suavemente las lágrimas del rabillo del ojo. Todavía hay tiempo para todo. Es demasiado tarde. Lo negué con voz ronca. Yo fui quien se dio por vencido.
Lo dejé ir primero. El viento que soplaba fuera de la ventana hacía girar las hojas caídas. Resultó que ya era otoño. Levanté la vista y me encontré con las suaves cejas y los ojos de mi hermana mayor. Vagamente después de haber cumplido mi deseo, me pareció ver a mi madre. Parece que es muy fácil que las personas caigan en desgracia unas con otras. Una vez que pase el tiempo, nunca más se volverán a ver. La primera vez que conocí a Zachary fue en el verano de mi segundo año en la escuela secundaria. Los días envueltos en juventud, aunque realmente existieron, ahora parecen tan ilusorios como burbujas. Después de desperdiciar incontables temporadas, finalmente nos perdimos el uno al otro. Dejamos todo de lado por el momento. Sunny y yo colaboramos para investigar a Heidi. Para no despertar sospechas en la medida de lo posible, planeé colarme en el hospital a escondidas bajo su nombre. Hospital de Atención Médica Seiyuan en la ciudad de Zhongcheng. Aunque este hospital está a su nombre, el accionista mayoritario real sigue siendo Hasson. En los últimos años, la familia Hasson se ha involucrado mucho en el negocio inmobiliario. De repente estableció un hospital privado en los suburbios. Y también necesita que Heidi lo cubra. Debe haber algo raro. Me hice pasar por familiar de un paciente y fui directo al quinto piso. El plano del hospital indicaba que el quinto piso era la oficina del decano, pero cuando salí del ascensor, el pasillo estaba vacío. Al final del pasillo solo había una sala. Un enorme cristal reemplazaba la pared y todo lo que había en la sala era claramente visible. Una mujer de mediana edad estaba sentada junto a la cama, dándome la espalda, inclinada hacia adelante y jugueteando con algo. Me acerqué para ver con claridad, pero de repente la mujer giró la cabeza, me sonrió y agitó en la mano dos muñecos idénticos. Su boca se abrió y se cerró como si estuviera diciendo algo. Fruncí el ceño con fuerza. Sentí que esa persona me resultaba familiar. Antes de poder pensar más, de repente sonó la alarma por todos lados. La mujer estaba tan asustada que se acurrucó y se escondió debajo de la cama. Se oyó un sonido de pasos. No me preocupé mucho y bajé rápidamente por la escalera de incendios. Cuando llegué al primer piso, recibí una llamada de mi hermana mayor. Había mucho ruido al otro lado de la línea. Y escuché vagamente la voz de Hudson. Nina. La voz de mi hermana mayor sonaba ansiosa. Tengo algo que decirte. Salí rápidamente del hospital y luego bajé el paso. Fuera del hospital todo estaba tranquilo y vacío. Y pude escuchar cada palabra con claridad por teléfono. La persona que te salvó en ese entonces no fue Hudson. Fue Zachary. Él siempre quiso que no te lo dijera, pero creo que tienes derecho a saberlo. Me quedé petrificada y me quedé allí parada durante mucho tiempo sin recuperar el sentido. La voz de mi hermana mayor se suavizó. Nina. Las personas no siempre caen en desgracia entre sí. Si se extrañan en esta temporada, podrán volver a encontrarse en la próxima. De pie en la puerta del apartamento. Apreté los dedos nerviosamente y mi respiración se volvió inestable. Todo lo que sucedió allí era tan claro como si hubiera sido ayer. Al principio pensé que era absurdo, pero ahora tengo la sensación de que estaba destinado a serlo. Me decidí y llamé a la puerta. Se oyeron pasos que se acercaban. Y la puerta se abrió desde dentro. Nuestras miradas se cruzaron. Un destello de sorpresa apareció en los ojos de Zachary por un momento. Luego fue reemplazado por indiferencia. ¿Por qué estás aquí? Se dio la vuelta y entró en la sala de estar. Parecía que no quería prestarme atención. Después de dudar por un momento. Lo seguí y pregunté en voz baja, ¿dónde está tu prometida? La expresión de Zachary se congeló. Y luego frunció el ceño y me miró. ¿Y a ti qué te importa? No importa. No quería andar con rodeos, así que lo solté todo. Mi hermana mayor dijo que fuiste tú quien me salvó en ese entonces. ¿Y qué? No había calidez en sus ojos. Y Tom estaba completamente tranquilo. ¿Viniste hoy aquí para devolverme el favor? Sentí como si algo me bloqueara el pecho. Y no pude decir ni una palabra. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Si hubiera sabido que eras tú. Recordando los años en que seguía a Hudson paso a paso,
siendo humilde y despreciado, no pude evitar sentirme asqueado. ¿Qué habrías hecho si hubieras sabido antes que era yo? La expresión de Zachary estaba tensa. Y su rostro oscuro y completo. Ya he desnudado mi corazón y mi alma para que puedas verlo con claridad. Pero aún así dejaste de lado mis sentimientos sinceros. ¿Habría hecho alguna diferencia si te hubiera salvado una vez? Me miró. Como si estuviera haciendo todo lo posible por contener algo. Nina, no te engañes. Si viniste a mí solo porque te salvé. En realidad no hay necesidad. Escuché sus palabras en silencio. Y me sentí más tranquilo que nunca. Algo cayó por el rabillo del ojo. Una gota tras otra. Después de mucho tiempo. Pregunté aturdido. Entonces realmente ya no me quieres. ¿Lo haces? Zachary cerró los ojos con suavidad y me entregó un pañuelo. Su expresión indiferente lo decía todo. En un instante me sentí como si me hubieran empapado con un balde de agua helada. Completamente helado hasta los huesos. Olvídalo. Déjalo estar. Yo mismo me lo busqué. Ya estaba muy oscuro afuera y solo había unas pocas personas alrededor. Recordando el sonido de los gritos de Hudson mezclados con la llamada telefónica, temeroso de que algo le pudiera pasar a mi hermana mayor, marqué el número sin darle importancia. Antes de que el timbre sonara varias veces, de repente alguien me tocó el hombro. Me di vuelta instintivamente. Y una nube de polvo blanco vino hacia mí. Pensé que algo andaba mal. Y perdí el conocimiento antes de poder resistir. Cuando me desperté de nuevo, frente a mí estaba el rostro feroz de Jason. Me burlé y dije con voz ronca. Como era de esperar. ¿Eres tú? Hizo girar la navaja militar plegable en su mano. Sus ojos eran fríos. No esperaba que fueras tan inteligente. Es una pena que no seas lo suficientemente obediente. ¿Obediente? No pude evitar reírme. Mi hermana mayor era obediente. ¿Y cuál fue el resultado? Lo miré con enojo. La mataste en tu vida anterior y aún no la dejarás ir en esta vida. Se lo merecía. Un destello de crueldad apareció en los ojos de Jason por un momento. Y parecía perfectamente justificado. Le pedí que se sometiera a Hudson y actuara como un puente para la familia Jason. No solo se negó a obedecer, incluso a costa de su vida, sino que además se atrevió a incitarte a divorciarte. Tú también eres un bastardo. Incluso te atreviste a intentar cambiar tu destino después de renacer. Estás soñando despierta. Se acercó a mí poco a poco con la punta del cuchillo apuntándome. Querías investigar. No lo hiciste. Entonces ve al inframundo y cuenta mis pecados. Te lo pagaré en mi próxima vida. La afilada hoja atravesó mi cuerpo. Y el intenso dolor me invadió. Mis extremidades se fueron entumeciendo poco a poco. Agarré con fuerza la esquina de su ropa. Como si quisiera apoderarse del último trocito de verdad. Vete al infierno. Apretó los dientes y se acercó a mi oído. Tú ve primero. Y luego enviaré a Fiona para que te acompañe. Mi cuerpo fue perdiendo fuerza y se relajó poco a poco. Y mi alma pareció elevarse. En un abrir y cerrar de ojos, vi vagamente a Zachary entrando corriendo con los ojos enrojecidos. Me abrazó con fuerza, como si quisiera incrustarme en su corazón. Sus lágrimas calientes caían sobre mi cuello. Y mi corazón latía con fuerza. Realmente quería levantar la mano para secarle las lágrimas. Pero solo podía repetirlo débilmente en mi corazón una y otra vez. Deja de llorar, Zachary. Deja de llorar. No pasa nada. Mis oídos se llenaron del áspero sonido de las máquinas. Y de vez en cuando se oían conversaciones débiles. Oí a mi hermana mayor llamándome para que me fuera a casa. Y también a Zachary. Se paró frente a mí sosteniendo un paraguas y se arrodilló sobre una rodilla. Sus ojos profundos como un abismo, me miraban fijamente. Nina. Vamos a casa. Lo que apareció a la vista fue el techo blanco pálido. El pitido de las máquinas en mis oídos se hizo cada vez más real. Tengo mucha suerte de estar vivo. No morí.
Me agarró la palma con fuerza. En cuanto me moví un poco, la persona que estaba junto a la cama se despertó sobresaltada. Me encontré con sus ojos inyectados en sangre. Antes de que pudiera decir nada, Zachary salió corriendo con una mirada de sorpresa. Y un grupo grande de personas se apresuró a revisar mis brazos y piernas. Zachary me sostuvo la mano durante todo el proceso, como si temiera que desapareciera al segundo siguiente. ¿Dónde está mi hermana mayor? Mi voz ronca y desagradable me hizo sentir un poco avergonzada. Zachary me entregó un vaso de agua y me ayudó a sentarme. Tu hermana mayor te acompañó durante todo un día. Le pedí que primero volviera a descansar. Asentí con la cabeza en señal de comprensión. Es bueno que esté bien. ¿Y qué pasa con Jason? Zachary frunció el ceño ligeramente como si no quisiera oír ese nombre. La policía se lo llevó. El juicio se celebrará en unos días. Después de preguntar por ahí, no hubo nada más que decir. Así que me acosté de nuevo y me quedé mirando el techo aturdido, mientras mis pensamientos se alejaban. Nina. Zachary habló de repente. ¿Por qué no me preguntas? Me encontré con su mirada profunda y oscura y la esquivé instintivamente. ¿Qué preguntas? ¿Qué preguntas? Parecía estar tan enojado que se rió. Se inclinó y me besó con fuerza. Llamé con lágrimas en los ojos. Y todo el aire me fue arrebatado. Zachary finalmente me soltó. Pregúntale sobre esto. Sus ojos brillaban y su voz temblaba. Solo pensar en ti estando con Hudson, casándote. Me pones terriblemente celoso. Luego te escapaste de la boda y viniste a verme. Pensé que habías cambiado de opinión, pero aún así me rechazaste. Lo miré fijamente sintiéndome un poco sin aliento. Más tarde. Me condensé para dejarte ir y cortar todo contacto contigo. Pero Nina. Tenía tanto dolor que sentí que iba a morir. A Zachary se le llenaron los ojos de lágrimas. Nina, deberías haber sido mía. ¿Cómo puedo aceptar el hecho de que esos años que deberían habernos pertenecido se hayan perdido? El dolor insoportable se extendió por todo mi cuerpo. Le limpié suavemente las lágrimas de la cara. Está bien. No sabía si estaba consolando a Zachary o convenciéndome a mí misma. Ahora es el momento justo. Después de pasar por todo esto. Ninguno de los dos nos soltará de nuevo. Cuando ya casi me había recuperado, insistí con Zachary para que me dejara salir del hospital. No le quedó más remedio que aceptar. En cuanto llegué a casa, fui a la comisaría. Jason ya se había declarado culpable. 2 intentos de asesinato bastaron para mantenerlo en prisión por el resto de su vida. Pero todavía quedaban algunas preguntas que pensé que solo él podría responder con claridad. Jason fue llevado a la sala de interrogatorios. No lo había visto desde hacía apenas medio mes y parecía haber envejecido mucho. Se sentó con las esposas puestas. Su rostro estaba tranquilo. No esperaba que todavía estuvieras con vida. ¿En serio? Sonreí y no me importó. Un cuchillo no me apuñalaba en una parte vital. Y Jason lo sabía mejor que nadie. Fui al hospital y la vi. Realmente se parece mucho a tu hermana mayor. Como si estuvieran hechas del mismo molde. Los ojos de Jason se congelaron. Y fingió estar tranquilo. ¿De qué tonterías estás hablando? Me levanté y me acerqué a él. Exponiendo todas sus mentiras. Fue mamá quien huyó de la escena del accidente en tu vida anterior. ¿Verdad? Ella fue quien mató a mi hermana mayor. Jason me miró con incredulidad. Tú. En esta vida. Heidi estaba celosa porque le dejaste todas las propiedades de la familia a tu hermana mayor. Entonces sacó deliberadamente a mamá del hospital y dejó que lastimara a tu hermana mayor. Al ver eso había investigado el hospital y estaba a punto de exponer la verdad. No podías esperar para saltar y asumir la culpa por ella. Le quité con cuidado las hojas caídas del cabello y suspiré levemente. Mamá confundió a su hija con una amante. ¡Qué absurdo! Sospechábamos que mamá tenía una aventura. Así que tan pronto como nacimos mi hermana mayor y yo.
La encerraste en un hospital psiquiátrico, pero, ¿alguna vez lo pensaste? Pero esa era mi hermana mayor, que dudaba de mí y me amaba. Me trataba como una perla preciosa. Mamá nunca te ha traicionado. El único que merece morir eres tú mismo. Eso es imposible. De repente se levantó de un salto y rompió el informe en pedazos. Claramente hice una prueba de paternidad. Ambos son unos malcriados. La policía entró corriendo y lo inmovilizó con la cabeza apoyada sobre la mesa. Jason seguía arrepintiéndose. Lo siento por ella. Lo siento por ella. Se golpeó la cabeza contra la mesa una y otra vez hasta que quedó cubierta de sangre y carne. Satisfecho salí de la sala de interrogatorios. Zachary se acercó para asegurarse de que estaba a salvo. Frunció el ceño y me advirtió, no hagas esto la próxima vez. Es muy peligroso. Acepté sin más y salimos de la casa de la mano. Jason ya ha sido llevado ante la justicia. ¿Por qué tuviste que falsificar una prueba de paternidad para engañarlo? Eso no es suficiente. Recordando la delgada figura acurrucada en la sala, mis ojos no pudieron evitar enrojecerse. Quiero que viva a la sombra del pasado por el resto de su vida. Y arrepentirse por el resto de su vida. Fin. Mi mejor amigo es tan distante como un crisantemo. Nunca compite ni compite. Regala becas y subvenciones a otros. Desprecia los resultados de las competiciones. Incluso cuando descubrió que su novio de la infancia la engañaba, simplemente dijo con tono de inferioridad, olvídalo. En mi vida pasada, la defendí, pensando que todos la hostigaban porque tenía una boca torpe y un carácter amable. ¿Quién iba a saber que ella me había estado usando como peón todo el tiempo? Cuando fui asesinado por aquellos a quienes había ofendido por su culpa, ella hizo la vista gorda y en cambio me culpó. Todo es porque ella se excedió demasiado. No sabes que debes perdonar cuando puedes. Cuando abrí los ojos de nuevo. Volví a la época en la que todavía no había pasado nada. En esta vida, tomaré todo lo que ella considere inútil. ¿Pero por qué ya no es tan distante como un crisantemo? Me rechazaron la beca. En el momento en que la voz de mi mejor amiga Ivy resonó en mis oídos, al principio pensé que estaba soñando. Porque no hace mucho tiempo los lacayos de su pretendiente me empujaron al mar, mientras las olas me arrastraban. La vi parada en la orilla y diciéndome, si no hubieras sido tan persistente, ¿cómo habrías podido causarte problemas? Este es tu karma. Ella parecía indiferente sin importarle en absoluto que yo hubiera ido allí preocupada por su seguridad. Se dio la vuelta y comenzó a coquetear con el playboy al que llamaba inútil. Sin siquiera hacer una llamada de socorro. Así, sin más. Morí sin una razón clara. Mi cuerpo desapareció sin dejar rastro. Tal vez el cielo tenía ojos y conocía mi falta de voluntad. Volví a nacer y a la época en la que Ivy y yo todavía íbamos a la escuela. Ella estaba parada frente a mí, con el rabillo del ojo ligeramente rojo, pero su expresión era altiva. En mi vida pasada, cada vez que ella tenía esa expresión, sabía que la habían acosado otra vez. Generalmente en ese momento me apresuraba a pedirle justicia, pero ella fruncía el ceño y me acusaba de hacer una montaña de un grano de arena. Pero aún así acepto todos los beneficios. Al final, me gané la reputación de ser sarcástico. De espíritu mezquino y excéntrico. Mientras que ella... tan distante como un crisantemo. Sin competir ni competir. Ganó el favor de un joven amo rico. Pensando en esto frente a la tranquila y serena Ivy que tenía frente a mí, le di la misma respuesta que en mi vida pasada. Entonces, ¿por qué sigues ahí parado? Iré a buscar al maestro y lo resolveré de inmediato. Si llego tarde y este dinero no termina en mi bolsillo, estaré extremadamente ansioso. No hace falta. Si no lo entiendo, no lo entiendo. No lo quiero. Ivy todavía parecía tranquila y serena después de escuchar mis palabras. Por supuesto que no le importó. En mi vida pasada, me preocupaba que ella no tuviera dinero, así que renuncié a la beca y a la cuota de subvención por mi cuenta y me puse a trabajar. A ella no le gustaba competir. Pensaba que era demasiado vulgar discutir por dinero. Estaba decidida a ser una chica pura e inocente que no se dejaba manchar por el dinero.
Incluso se sentía avergonzada cuando me veía pelear por él. Lo que es mío, seguro que será mío. ¿Por qué tengo que competir con los demás? Solo heriría nuestros sentimientos. Sus palabras casuales me convirtieron en el blanco del desdén de mis compañeros de clase. Mucha gente comentó en privado que me estaba metiendo en los asuntos de los demás, pero no sabían que Ivy vivía del dinero que yo ganaba en trabajos a tiempo parcial durante mi tiempo libre durante esos años. Ella nunca hacía tareas domésticas y yo le transfería dinero regularmente. La beca y la subvención a las que renunció me habrían bastado para vivir cómodamente durante medio año. ¿Cómo puedes dejarlo pasar así como así? Levanté la voz, me cambié de ropa y corrí rápidamente hacia la oficina de asuntos académicos. Desde atrás se escuchó la débil voz de Ivy. Aunque lo recuperes, no lo aceptaré. Es ridículo. ¿Quién dijo que yo lo iba a conseguir por ella? Salí rápidamente del dormitorio. El latido de mi corazón en mi pecho me hizo darme cuenta de que todo esto estaba sucediendo realmente. Ivy y yo crecimos en un orfanato. Las instalaciones del orfanato no eran perfectas y a menudo teníamos que pelearnos por comida y bebida. Ivy era pequeña y delgada en esa época y a menudo la acosaban. Yo tenía más o menos su misma edad, así que naturalmente nos hicimos buenas amigas y podíamos hablar de cualquier cosa. Aunque la vida era dura en aquel entonces, con Ivy a mi lado, los días pasaban relativamente rápido. Pensé que todo iría mejorando poco a poco, pero no esperaba que el director del orfanato fuera una bestia con ropa humana. Siempre recordaré aquella noche en la que el director me dijo que una familia con buenas condiciones estaba dispuesta a adoptar a Ivy, y cuando empujé nerviosamente la puerta del director. Todavía estaba pensando en cómo comportarme para causar una buena impresión a los adoptantes. Inesperadamente lo que me esperaba fue una pesadilla. Más tarde el director del orfanato se metió en problemas. Y Ivy y yo ya no éramos jóvenes. Perdimos el mejor momento para ser adoptados. Así que comenzamos a vivir solos. Al principio, aún podíamos recibir algún tipo de patrocinio. Después de que terminó la educación obligatoria, el costo de ir a la escuela aumentó. Entonces comencé a trabajar para ganar dinero y para que Ivy pudiera estudiar en paz. Mentí diciendo que alguien de la sociedad enviaba dinero regularmente. Así que ella nunca supo lo dura que era la vida. Mientras renunciaba al dinero que se merecía para mantener su imagen de persona distante. Me desmayé más de una vez por comer bollos al vapor y beber agua fría durante mucho tiempo. Recordé la llamada de alarma que me hizo cuando notó que algo andaba mal afuera de la puerta del director. Durante todos estos años, pensé que simplemente no sabía cómo luchar por las cosas. Pero después de mi muerte vi que ella utilizó mi muerte para despertar la culpa de la segunda generación rica que la perseguía. Ella disfrutó de la supuesta compensación con la conciencia tranquila. Se hizo la difícil para conquistar a la segunda generación rica y finalmente se casó con éxito con una familia adinerada. Y en ese momento, ni siquiera sabía dónde había quedado el mar, donde se habían ido mis huesos. Ivy no sabía cómo luchar por las cosas. Claramente sabía cómo agradar a la gente y luego maximizar sus intereses. Mis recuerdos de mi vida pasada fueron sacados de mi mente. Me enfrenté a la puerta cerrada de la oficina del maestro frente a mí. Extendí la mano y toqué 2 veces. Si me dieran una segunda oportunidad, aceptaría todo lo que Ivy considera inútil. Cuando Ivy se apresuró a acercarse. Ya estaba discutiendo con la decana hasta que me puse colorada la cara y el cuello. Ella frunció el ceño y sus palabras estaban llenas de quejas. Nina. ¿No dije que no lo quiero? Es solo ese poco de dinero. Incluso viniste aquí a discutir con la maestra. Si esto sale a la luz, la gente dirá que no respetas a tus profesores y eso dañará tu imagen, aunque ella lo haya dicho. Ella no vino a detenerme. Incluso había un dejo de ansiedad en sus ojos. Fue lo mismo en mi vida pasada. Parecía que estaba del lado de los profesores, pero eso fue todo. Después de que finalmente logré obtener la cuota de beca. Ella lo aceptó a regañadientes y también se quejó de que yo había perdido la gracia y la tolerancia. Pero no dudó en gastar ese dinero. Se compró el último modelo de teléfono móvil y un conjunto de productos para el cuidado de la piel de gama media y alta.
Y no vi ni un solo centavo. Al escuchar esas palabras nuevamente en ese momento, ni siquiera me molesté en prestarle atención. Delante del consejero. Los certificados y materiales que repartí podían demostrar plenamente lo difícil que era mi situación. Su rostro no lucía muy bien, Nina. En ese momento tú mismo renunciaste a la beca. ¿Qué sucede ahora? Ante su pregunta me mantuve bastante tranquilo. En ese momento no pensaba con claridad. Pensé que mis compañeros de clase me mirarían con desprecio si aceptaba el dinero. Ahora lo entendí. Realmente necesito este dinero. Mis notas siempre han sido bastante buenas. En mi vida pasada. Por culpa de la supuesta indisposición de Ivy, comí panecillos al vapor y bebí agua fría durante mucho tiempo. Sufrí de desnutrición. Al final, mi condición física fue empeorando y no podía concentrarme en clase. Incluso reprobé una asignatura cuando me gradué. En esta nueva vida, desde luego no repetiré los mismos errores. Ivy abrió mucho los ojos al oír mis palabras. Tal vez pensó que había oído mal. Y continué. Señalar algo de manera implícita. Tampoco me importan las opiniones de los demás. Después de todo, es más importante tener suficiente para comer. Sin la influencia de Ivy sobre mí, logré obtener la beca. Ivy me observó mientras completaba la información y pasaba por el proceso de envío antes de darse cuenta de que en realidad lo estaba completando para mí misma. Nina. Su voz sonó desde un costado. Con el rabillo del ojo vi que tenía el labio inferior mordido y blanco y marcado por los dientes. Esto es solo el principio. Le entregué los materiales con mucho gusto y luego la miré con una sonrisa. Dijiste que no los querías, pero en realidad sí. No he cambiado de teléfono en años. Deliberadamente comparto el teléfono con el de Ivy. En mi vida anterior. En cuanto llegó la beca, pensé que Ivy compraría material escolar. Por lo menos. Podría usarlo para comprar comida, ropa y vivienda. Y el transporte. Pero se dio la vuelta y se compró un nuevo teléfono móvil. Esas cosas no son importantes. Cuando una persona sale, todavía debe prestar atención a alguna exhibición pretenciosa de riqueza o estatus. Ante mi pedido. Ella no estuvo de acuerdo. En cambio, me dijo esto. Ahora ella quiere exhibir su propia pretenciosidad y decencia. Puede luchar por ello ella misma. No le di la beca a Ivy. Y a cambio, ella empezó a ignorarme. Éramos inseparables. Pero ahora ella va y viene sola. Yo también estoy feliz de estar en paz. Con esta beca. Sentí que la carga que llevaba sobre mis hombros era mucho más liviana. Cuando dejé el orfanato, recibí ayuda de personas de buen corazón de la sociedad. Pero después de decidir continuar mis estudios, los gastos para Ivy y para mí aumentaron. La mayor parte del tiempo. Tuve que trabajar a tiempo parcial fuera de la escuela. La mayor parte del dinero que gané a lo largo de los años se lo di a Ivy. Y todavía usé la excusa de que era dinero de la agencia de ayuda para que ella lo usara con tranquilidad. Ahora había ordenado los detalles de los ingresos y gastos de ese dinero y se lo envié a Ivy. Ivy no respondió durante mucho tiempo. Y a mí no me importó. Durante tantos años, Ivy tal vez no ignoraba lo que yo hacía al salir temprano y regresar tarde, pero nunca me lo preguntó. Y ella gastó el dinero como si fuera agua. Cuando compró una bola de cristal que valía 500 yuanes como regalo de cumpleaños para un compañero de clase rico, yo estaba distribuyendo folletos en la calle bajo el viento frío. Cuando estaba resfriado y tenía fiebre, solo podía dormir bajo las sábanas. No quería gastar dinero en medicinas. Cuando regresó de la fiesta de cumpleaños, estaba radiante y hermosa, como si hubiera ganado una batalla. A ella no le importó en absoluto cuando vio que me veía apático. Estoy construyendo conexiones para poder guiarte hacia una vida mejor en el futuro. Ella llevó una buena vida. Pero morí en la CPI en esta vida. Viviré una vida mejor por mi cuenta. No transferí dinero a Ivy en el día fijado. Al anochecer, Ivy no pudo contenerse. El cuadro de diálogo que había estado en silencio durante la mayor parte del mes seguía mostrando los mensajes de Ivy. Acompañado de llamadas de voz ocasionales.
Lo esperaba y puse mi teléfono en modo silencioso. Antes de poder terminar un examen. Ivy llegó a mi puerta. Hoy es un día de óxido. Los compañeros de cuarto que viven cerca ya se fueron a casa. Y los demás han salido de 2 en 2 y de 3 en 3 a divertirse. En cuanto entró Ivy, preguntó en voz alta: Nina. Dijiste que me cuidarías bien. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Estás tratando de ajustar cuentas conmigo? Ella solía ser tranquila y serena. Pero ahora solo porque no le transferí dinero ni una vez. Ella estaba actuando de manera extraña. Le envié las cosas. Hace tiempo que esperaba que llegara este día. Y por supuesto, no fui cortés. En aquel entonces realmente te agradecí por tu ayuda. Pero tenemos más o menos la misma edad. No estoy obligado a mantenerte durante toda la vida, ¿o sí? Piensa en cuánto dinero has gastado a lo largo de los años intentando construir relaciones con tus compañeros. Acércate a los profesores y aprende algo de arte para cultivar tus sentimientos. Trabajo a tiempo parcial todos los días y a menudo, solo como un par de bocados con prisa. No hago esto para apoyar a un bebé adulto. Mis palabras parecieron tocar una fibra sensible en ella. Sus ojos se pusieron rojos al instante. Y empezó a parlotear sin pensar. ¿No estaba haciendo todo eso para que no tuviéramos que vivir una vida tan dura? Lo que pedí fueron inversiones necesarias. Si lo hubiera sabido, pensarías así en mí. No debí haberte salvado. Maldito desagradecido. Aunque estaba preparado. Sus palabras todavía me apuñalaban el corazón, me hacían doler. Respiré profundamente para calmar mis emociones y finalmente volví a hablar. Si quieres invertir dinero en construir conexiones, entonces gánatelo tú mismo. A partir de ahora, no te transferiré ni un solo centavo. La respiración de Ivy se aceleró. Parecía realmente enojada conmigo. Una vida en mi vida pasada. Junto con el dinero que le di a Ivy antes, es más que suficiente para compensar su generosidad. Por supuesto. Ya no me detendré más. Inesperadamente. Sin una fuente de ingresos, Ivy pronto montó un espectáculo que realmente me impactó. Me separé de Ivy en malos términos. Los amigos que sabían de nuestra relación vinieron a convencernos de que hiciéramos las paces, pero los rechacé a todos. A lo largo de los años. Casi siempre he dicho que sí a las peticiones de Ivy. Ahora que de repente las cosas se han puesto tan tensas, no parece que tenga muchos trastornos emocionales. Tal vez cuando Ivy se quedó a mi lado y me vio morir, ya no tenía ninguna expectativa de ella. Sin la interferencia de los diversos asuntos de Ivy. En esta vida, centré más mi atención en mí misma. Comencé a aprovechar cada momento para estudiar. Poco a poco me fui poniendo al día con los cursos que me había perdido. El día que llegó la beca de estudios. No había clases. Al ver el dinero extra en mi tarjeta, decidí darme un descanso poco común. Pedí un gran plato de estofado picante con mucha carne y la famosa calle de bocadillos que había afuera de la escuela. Cuando el vapor me subió a los ojos y las cejas, de repente sentí un poco de acidez en la nariz. Un momento después, una voz femenina estridente llegó no muy lejos, sacándome de mis emociones. ¿No es esta la distante Ivy? ¿Qué te trae a la calle de los bocadillos? ¿Podría ser que estés haciendo un trabajo a tiempo parcial? Estaba bastante familiarizada con esta voz femenina. En mi vida pasada, me había peleado con ella más de una vez. Fue Yvonne, estudiante de la carrera de inglés de la misma escuela. Ella también fue quien le quitó a Leo, el novio de Ivy, en mi vida pasada. Defendía a Ivy. Reprendí a Leo por ser cruel y a Yvonne por ser una amante. Al final, Ivy fingió ser magnánima, diciendo que todo esto había sido una decisión impulsiva mía, y que los respetaba y los bendecía a ambos. Pero la noche anterior, ella me había abrazado y había hablado toda la noche sobre lo renuente que estaba a separarse de Leo, y lo mucho que había sacrificado por él. Cuando se emocionó. Incluso intentó suicidarse. Pensé que simplemente no sabía cómo luchar por sí misma y que solo podía seguir aguantando. Recordé su ayuda en el pasado. No podía soportar ver que la trataran mal. Inesperadamente.
Fue Ivy quien finalmente me puso en una posición incómoda. Ahora vuelvo a ver a Yvonne. Junto con Leo. A su lado, tenía una expresión complicada. Sonreí. Incluso me entretengo gratis mientras como. Ustedes son realmente especiales. Ivy fue detenida por Yvonne. Y su expresión mostraba cierta impaciencia. Yvonne se dio cuenta de esto, pero sus palabras todavía tenían un toque de sarcasmo. Hace unos días. Oí a alguien decir que estabas trabajando aquí. Y no lo creí del todo. No esperaba encontrarme contigo aquí. Cuando Leo te perseguía, lo engañabas. ¿No conseguiste mucho dinero de él? ¿Por qué sigues tan escaso de dinero? Es inesperado que el siempre arrogante y poderoso Ivy realmente salga a trabajar en persona. ¿Necesitas que seamos clientes de tu negocio? Las palabras de Yvonne fueron tan venenosas como en mi vida pasada. Pero Ivy estaba actuando de manera extraña. No era la persona dura y distante que recordaba. Miró al silencioso Leo. Y las lágrimas brotaron de sus ojos. Leo. ¿Vas a dejar que me intimide de esta manera? Como dije en ese entonces, sentí que no era lo suficientemente bueno para ti y quería ampliar mis horizontes. Dijiste que me esperarías. Parecía lastimosa. Y su acto era tan obvio que lo podía percibir desde lejos. De repente Leo se puso nervioso. Leo y Ivy habían estado en la misma clase antes. Su familia era bastante adinerada y Ivy había gastado mucho dinero para acercarse a él. Pero después de entrar en contacto con un determinado círculo a través de Leo, Ivy descubrió que había recursos aún mejores a su alrededor. Entonces empezó a alejarlo con otras excusas. Con el pretexto de que no se sentía lo suficientemente buena para él. Curiosamente, esa apariencia independiente y segura de sí misma hacía que los hombres sintieran aún más lástima por ella. En mi vida pasada maldije a Yvonne por ella, lo que la hizo parecer aún más independiente y despreocupada por las ganancias y las pérdidas. Fue también esta aparición suya la que llamó la atención de una segunda generación adinerada de la escuela. Lo que dio origen a todo lo que sucedió después. Pero ahora, sin mi contraste, su actuación parecía particularmente artificial. TSK. Haber fomentado mi incesto. Metiéndome demasiado en el asunto. Decir que no es lo suficientemente buena para Leo mientras sigue preguntándole a Leo sobre ese famoso maestro del SHIM. Yvonne siempre fue directa. El rostro de Ivy palideció al instante. La farsa atrajo a muchos espectadores en el mercado nocturno. Terminé mi último bocado de cena, satisfecho, y me limpié la boca sin prisas. Justo cuando Ivy estaba a punto de replicar, me acerqué y le di una bofetada a Leo. El sonido nítido y la acción repentina hicieron que todo a nuestro alrededor quedara en silencio por un momento. Antes de que pudieran reaccionar, me pellizqué el muslo con fuerza y comencé a llorar y a gritar. Ivy se ha sacrificado mucho por ti. Querías un adorno caro como regalo de cumpleaños. Y ella no dudó en gastar el dinero de la comida de un mes para comprártelo. ¿Cómo pudo hacer algo así? Deberías tener algo de sentido común al difundir rumores. Esta bofetada tomó a todos por sorpresa y también despertó a Leo de su aturdimiento momentáneo. Nos miró fríamente a mí y a Ivy y dijo, al principio. Creí que había conocido el amor verdadero, pero la evidencia estaba frente a mí. Aunque mi familia no es tan poderosa como la familia Héctor. No es un trampolín para una niña huérfana. Lo golpearon de repente. Y sus palabras fueron duras. Ivy parecía un poco inestable sobre sus pies, como si la hubieran golpeado severamente, pero ahora nadie sentiría pena por ella. Pensando en cómo en mi vida pasada ella me dejó luchar por ella sin saber la verdad. Y entonces tenía miedo de que todo saliera a la luz. Ella montó un buen espectáculo y bendijo públicamente a Leo y a Yvonne. Y yo terminé pareciendo un payaso. En esta vida, no podrá pasar por alto estas cosas vergonzosas tan fácilmente. Con la confirmación de Leo. Quiero ver qué puede usar para atraer la atención de esa segunda generación rica. El incidente en la calle de los Bocadillos se difundió rápidamente entre los estudiantes. Después, Ivy quería ajustar cuentas conmigo. Delante de nuestros amigos en común.
Me eché a llorar. Vi a Yvonne hablando de ti de esa manera y no pude contenerme. Solo quería defenderte. No sabía que había más. Ivy ya estaba sufriendo mucho por los rumores. Al escuchar mis palabras, ella se puso furiosa en el acto. No necesito tu ayuda. No me gustan este tipo de cosas. Está bien simplemente bendecirlos. Sus palabras sorprendieron a nuestros amigos que antes querían reconciliarnos. ¿Quién puede ser tan magnánimo como para bendecir a la persona que realmente le gusta cuando esa persona se enamora de otra? Probablemente no haya mucho sentimiento real allí. Leo incluso dijo que ella tenía los ojos puestos en otra persona y le estaba pidiendo información a su hermano. TSK. Solía parecer tan poco competitiva y serena. Resulta que todo era una actuación. Los comentarios de la gente que me rodeaba me hacían sentir muy bien. Pero en la superficie todavía me veía triste. Desde entonces, Ivy y yo tomamos caminos completamente diferentes. Su reputación se invirtió por completo y las conexiones que había obtenido por algún medio sin una fuerza real eran difíciles de mantener. El día que me dieron la plaza para la competición profesional, cuando estaba enviando los materiales, volví a ver a Ivy y al principio no la reconocí. Me enteré de que después de perder su fuente de ingresos, ella solía ir a la calle de los Bocadillos a hacer trabajos de medio tiempo. Y Yvonne le había hecho pasar un mal rato. Así que tuvo que irse a lugares más lejanos, corriendo de un lado a otro y viviendo frugalmente. Su tez se había vuelto muy pobre. Ella estaba llorando y suplicando al consejero por la beca estudiantil. Y el consejero estaba molesto. Su nombre en la lista de solicitudes no cumple con los criterios. Y además el dinero ya se había repartido. Solo entonces Ivy se acordó de eso por la supuesta dignidad y decencia. Había introducido datos falsos en la solicitud. Esta fue la razón fundamental por la que su solicitud de beca de estudios fue rechazada en un primer momento. Su expresión pasó de la vergüenza al enfado. Y cuando me vio entrar, trató de reprimirlo. Le entregué los materiales que tenía en la mano a la consejera sin cambiar mi expresión. Asesor. Estos son mis materiales para la competencia profesional. El profesor dijo que la capacitación del próximo semestre necesita su aprobación. Tomó los materiales, los miró y los firmó con mucho gusto. Demostrar paciencia es diferente a cuando se trata con Ivy. Aprovecha bien esta competencia. Si consigues una buena clasificación. La bonificación es bastante sustancial y también será beneficiosa para su solicitud de beca. Tan pronto como se enteró de la bonificación. Los ojos de Ivy estaban llenos de desgana. Le agradecí a la consejera y tomé los documentos. Miré la tela arrugada en el costado de su ropa. Fruncí los labios. ¡Qué distanciamiento y frialdad! Es solo una farsa construida sobre la dedicación de los demás. Después de todo, ella es bastante cosmopolita. La competencia profesional siempre ha sido un obstáculo en mi corazón. En mi vida pasada. Me había preparado para esta competencia durante mucho tiempo con el objetivo de ganar esa beca. Pero después de que Ivy renunciara a la beca estudiantil por el bien de su supuesta dignidad. Trabajé sin parar por dinero. Además, el día en que la profesión de maestro exigió un concurso interno. Me hospitalizaron por problemas gastrointestinales repentinos. El profesor de profesión siempre ha sido estricto en este aspecto. No importa cuál sea el motivo. Si la dejas pasar, no habrá una segunda oportunidad. No podría soportar ver que todos mis esfuerzos fueran en vano. Entonces le entregué todos los materiales preparados a Ivy. En ese momento pensé que la beca y la bonificación por la competencia también representaban un honor. Lo cual estuvo bastante bien. Pensé que Ivy no se rendiría esta vez. De hecho, ella utilizó mis datos y materiales para pasar de ronda en ronda. Pero al final, ella le dio todo a la segunda generación de la familia Héctor. Héctor. El que ella decía que no le gustaba, pero del que en realidad estaba perdidamente enamorada. Viendo las cosas en las que había pasado incontables noches trabajando y apretando el tiempo para que me pusieran bajo el nombre de otra persona. Estaba completamente devastada. En esta vida, me había preparado a fondo para esta competición.
Pero cuando vi a Ivy sonriendo y entrando al salón de competencias del brazo de Héctor, admití que todavía no me había preparado lo suficiente. Me saludó con una sonrisa, pero cuando me acerqué, dijo en voz baja, aunque volvamos a empezar. No deberías oponerte a mí, Nina. ¿Crees que esos pequeños trucos pueden impedir que vuelva a la fama? Levanté una ceja. Me di cuenta de que Ivy, que estaba frente a mí, también había renacido. De alguna manera, se involucró nuevamente con Héctor y apareció aquí. Héctor es un playboy muy conocido en la ciudad. Su familia, que quería educarlo después de que se metiera en problemas, lo envió a esta escuela. En la vida pasada, Héctor finalmente revirtió su situación con los resultados de la competencia que le dio a Ivy y luchó por la propiedad familiar de la familia Héctor. Y tuvo una legendaria historia de amor con Ivy. Lo cual era bien sabido. Esta vez, parece que Ivy quiere reavivar su relación. La primera ronda de la competencia adoptó un sistema de lotería. El número de lotería de Ivy fue anterior al mío. Cuando la vi subir al escenario, sentí un momento de inquietud. No fue hasta que abrió el archivo y apareció el modelo de datos que me resultó familiar que se me hundió el corazón. Ivy todavía tenía una sonrisa en su rostro y comenzó lentamente su presentación. Los materiales que presentó fueron exactamente los que yo había preparado, incluso con la experiencia de haber ganado el premio en la vida pasada. Ivy los había complementado y mejorado. Y estaba más preparada para la presentación. Se mostró tranquila y segura. Hizo una actuación perfecta. Y me miró con una provocación total en sus ojos. Con Ivy brillando intensamente. Los concursantes posteriores parecían mediocres en compasión. No fue hasta que subí al escenario que aparecieron en la pantalla los mismos materiales que los de Ivy, lo que desató discusiones entre el público. En ese momento, Ivy también fingió estar sorprendida. Con incredulidad en sus ojos. Como si yo fuera un ladrón sin vergüenza. Apenas había empezado cuando Héctor, que estaba sentado al lado de Ivy, de repente pateó la mesa. El fuerte ruido atrajo la atención de todos. Héctor. Sin embargo, parecía cínico. No le importaba lo que había hecho. Simplemente me miró y dijo: ¿Por qué presentas algo que ya se ha presentado? ¿Te gustan tanto las cosas de los demás? ¿Cuándo llegó la competencia a este nivel? Si es así, ¿qué sentido tiene competir? Todos pueden copiar a Ivy. Aunque sus acciones desagradaron a los jueces presentes. A los ojos de los jueces, lo que dijo Héctor no estaba mal. A Ivy le echó leña al fuego, Nina. Sé que tienes envidia de mi talento, pero la competencia no es una broma, aunque me hayas tratado así. Sabes que nunca he cogido tus cosas. Sus palabras provocaron murmullos entre el público, pero aún así capté la mirada de orgullo en sus ojos. Ya que Ivy vino a ofrecerse. Por supuesto que tuve que aceptar. ¿En serio? También creo que mi compañera de clase Ivy y yo tenemos una dirección de preparación similar. Pero creo que la mía es mejor. La escena quedó en silencio por un momento. Y luego hubo una discusión aún más ruidosa que antes. Esta mujer es muy arrogante. El trabajo de Ivy definitivamente tiene potencial para ganar un premio. ¿Cómo puede una plagiaria como ella ser tan desvergonzada? Tiene una actitud académica inapropiada y está llena de palabras vacías. ¡Qué escoria! Ya no lo soporto más. ¿Podemos expulsarla de la escuela? La gente como ella será un desastre después de la graduación. La cara de la consejera tampoco lucía bien. Ivy estaba aún más complaciente. Como si la victoria ya estuviera en su bolsillo. Ignoré el alboroto y comencé la segunda parte de la presentación del módulo. En la vida pasada, puse todos mis esfuerzos en esta competencia. Pero tuve que renunciar por razones de salud. En ese momento mi visión era limitada. Después de la competencia, las autoridades del sector vieron los resultados. Me plantearon algunas de sus opiniones. Era una dirección en la que nunca había pensado, pero resolvió perfectamente el problema que me había estado molestando. Sin embargo, a Ivy y a Héctor no les importó en absoluto, aunque yo quisiera ahondar en el tema. Tuve que rendirme debido a mi condición física y circunstancias reales.
Y luché por sobrevivir día tras día. Afortunadamente, tengo la oportunidad de empezar de nuevo. A partir del segundo módulo, Ivy y yo tomamos rumbos de investigación diferentes. Al igual que nosotros que tuvimos la oportunidad de renacer, también tomamos decisiones diferentes. Ivy conocía todos los detalles de mi investigación en la vida pasada, y quería copiarla paso a paso para ganar fama. Pero nunca esperó que yo no tuviera intención de volver a utilizar ese material. Las diferentes ideas que presenté rápidamente calmaron la conmoción en la audiencia. Todo el mundo podía darse cuenta de que mi dirección era la misma que la de Ivy, pero los enfoques y métodos que utilicé fueron mucho más sofisticados que los de ella. Incluso las lagunas de su trabajo se fueron resolviendo gradualmente con mi presentación. Ivy quería echarme la culpa de ser un fraude académico, así que dije que su trabajo académico era de mala calidad. El trabajo de Ivy quedó en nada. Ya no tenía el orgullo que tenía antes y miró a Héctor con pánico. Héctor resopló con frialdad. Su rostro se puso sombrío. Se dio la vuelta y se fue. Al darse cuenta de que la situación era desesperada. Ivy tampoco tenía ganas de quedarse y siguió a Héctor afuera. Bajé las pestañas. Realmente pensé que eran una pareja modelo. Resulta que eran solo una fachada. Con mi excelente desempeño en el concurso, gané el premio en dinero de una sola vez. La beca también llegó después. Las actuaciones de Ivy y mías en ese momento se publicaron de alguna manera en el grupo de estudiantes. La reputación de Ivy quedó completamente arruinada. Y la despreciaron aún más, porque después de la competencia, publiqué la cronología completa de mi investigación. El trabajo de Ivy fue obviamente preparado con prisas. En la vida pasada, ella estaba profundamente enamorada de Héctor y no tenía intención de estudiar. No solo había numerosas lagunas en sus materiales, sino que ni siquiera pudo presentar una cronología completa. Por un tiempo, se sospechaba que había contratado a alguien para que lo falsificara. Todos la evitaban y ya no tenía el aspecto de diosa altiva que solía tener. Tal vez saber que Héctor era su última gota. Ella hizo todo lo posible por complacerlo. En la vida pasada, no supe hasta que estaba a punto de morir que Héctor era el hijo mayor de la familia Héctor. La familia Héctor hizo su fortuna en el sector inmobiliario. Héctor nació con una cuchara de plata en la boca y se entregó a una vida de placeres a diario. Actuando como un típico rico de segunda generación, después de emborracharse, corrió con otros y mató accidentalmente a una chica en bicicleta. Aunque la familia Héctor ocultó este asunto, lo transfirieron a nuestra escuela. La familia Leo originalmente tenía algunos negocios con la familia Héctor. Más tarde la familia Leo decayó y la familia Héctor se convirtió en la dominante naturalmente. La existencia de Héctor atrajo a Ivy. Ella atrajo a Héctor con su apariencia distante e inaccesible. Y luego creó una personalidad de chica académica para sí misma con mis cosas. Entonces le entregó los honores a Héctor para blanquearlo. Cuando el jefe de la familia Héctor vio que Héctor había ganado un premio, pensó que había pasado página. Y así Ivy consiguió un lugar al lado de Héctor, pero frente a mí. Ella siempre decía que Héctor era autoritario y que solo la manipulaba. Por eso tuve conflictos con la gente que rodeaba a Héctor y morí en el mar. Ahora que no tiene resultados de competencia. Tengo curiosidad por saber en qué se apoyará a Ivy para recuperar a Héctor y volver a la vida adinerada con la que sueña. Como esperaba. Esta vez. Es evidente que Héctor perdió el interés por Ivy. Ha visto a muchas mujeres que son pegajosas y Ivy es solo una de ellas. Sin antecedentes ni fuerza. Y sin escasez de mujeres a su alrededor. Héctor pronto dejó atrás a Ivy. Tal vez no pudo aceptar que el compañero del que había estado profundamente enamorada la tratara así. Ivy encontró una oportunidad para drogar a Héctor. Y gracias a eso, renació. Ella eligió la fecha con inteligencia. El día que Héctor regresaba al país. En la cena, fingió que Héctor la había obligado. Además, al estar familiarizada con la familia Héctor, preparó una trampa con antelación y atrajo a los medios de comunicación. A la vista de todo el público. Aunque Héctor no estuviera dispuesto, tuvo que admitir su derrota. El asunto que acababa de hacer no había quedado del todo resuelto. Y entonces estalló el escándalo.
El viejo Héctor estaba tan enojado que no dejaba de decir que aquello era una vergüenza para la familia. Héctor fue engañado y no pudo hacerle nada a Ivy en público, pero sí en privado. No desaprovechó ninguna oportunidad de salir a los bares y mostrarse cariñoso con otras mujeres delante de Ivy. Ivy le suplicó humildemente a Héctor muchas veces por esto. Pero la otra parte no se lo tomó en serio en absoluto. Como en la vida pasada. Aún así se convirtieron en el tema de conversación del campus, pero la diferencia es que en comparación con la vida pasada, cuando Héctor perseguía a Ivy de manera muy notoria, esta vez Ivy se convirtió en la servil. Para recuperar a Héctor, ni siquiera asistió a muchos cursos. Suspendió varios exámenes. Pero a ella no pareció importarle en absoluto. La siguiente vez que la vi, yo estaba preparando material para una entrevista para una conocida empresa extranjera. Ivy salió con gracia de un coche extremadamente lujoso y parecía haber recuperado su aspecto tranquilo y relajado original, según se oía por las conversaciones de la gente que la rodeaba. Me hice una idea general. Ivy estaba embarazada y vino a la escuela esta vez para solicitar la suspensión. No me interesó mucho ese asunto. Para mí lo más importante era pasar la entrevista, pero Ivy me vio con precisión entre la multitud. Ella se miró el vientre plano y me dijo con una sonrisa, te dije que no te opusieras a mí. Todavía estás buscando trabajo. Mientras estoy a punto de convertirme en la señora Héctor. La ambición en sus ojos no estaba disimulada. Me encogí de hombros ligeramente y dije. Oh, felicidades. Al ver que no me afectó. Ella puso los ojos en blanco y se alejó con un balanceo de caderas. Y fui a los lugares de entrevistas programados. Solo había un entrevistador en el lugar de la entrevista. La mujer estaba vestida de manera elegante. Cuando me vio llegar, esbozó una sonrisa apropiada en la comisura de sus labios. Le entregué los materiales preparados y le dije, hola, presidenta Isabella. Isabella. Tía de Héctor. Una mujer que tiene sus propios métodos y se ha ganado un nicho en el extranjero. Esta vez, cuando regresó a China, trajo consigo su empresa y planeó establecerse en esta ciudad. Poco después, gané el concurso en esta vida con los materiales revisados. Recibí noticias de ella. De nuestras breves conversaciones, no solo vi sus capacidades y métodos, sino que también supe que fue ella quien me dio las sugerencias para optimizar el plan en mi vida pasada. Sin dudarlo, decidí unirme a su equipo. En comparación con la ociosidad y la falta de logros de Héctor. Creo que Isabella será la ganadora definitiva. Después de incorporarme con éxito a la empresa, estuve muy ocupada. Y con el tiempo se convirtió en algo habitual. Hay mucha gente vigilando a Isabella. Recién llegó a esta ciudad. Ampliar su negocio no es tarea fácil, pero afortunadamente todo va por buen camino. Según Isabella, Héctor ha controlado un poco su temperamento con Ivy, que está embarazada. Pero está lejos de mostrarse atento. Como mucho simplemente ignora a Ivy. Ivy. Estar embarazada. Es emocionalmente inestable y ha hecho escenas delante de Héctor más de una vez. El momento más intenso. Incluso hizo una escena delante del anciano señor. El anciano señor. Su hijo y su nuera fallecieron en un accidente cuando eran jóvenes. Casi siempre accede a todos los pedidos de su nieto. Por eso Héctor se ha vuelto tan rebelde. Es anticuado y sus ideas están obsoletas. No importa. Todo lo que me pertenece será mío. Dijo Isabella con un aire de confianza y control. Al mirarla, de repente recordé que Isabella también había regresado en ese momento de mi vida pasada. Pero pronto y eso. Se filtraron fotos de ella con una vida privada caótica, perdiendo la cabeza en una habitación privada llena de humo. Una vez que estalló un escándalo de ese tipo, Isabella pareció desaparecer de la vista del público. Me di cuenta de que probablemente esto era obra de Ivy. En mi vida pasada, Isabella pudo haber visto el contenido de la competencia que le interesaba y se acercó a Ivy. Inesperadamente, como era de esperar. Ivy se enteró de la historia y se la contó a Héctor. Por la fortuna familiar. Héctor no dudó en utilizar medios despreciables para arruinar a su propia tía. Esta constatación me provocó un escalofrío en la espalda. Al mismo tiempo me di cuenta de que si Ivy también hubiera renacido.
Para consolidar su posición, ayudar a Héctor a lidiar con Isabella sería un paso crucial para ella. Las acciones de Héctor fueron incluso más rápidas de lo que esperaba. Aunque había hecho suficientes preparativos con antelación, entré en pánico por un momento cuando Isabella perdió el contacto. Los recuerdos de dos vidas me permitieron ajustar rápidamente mis emociones. Comencé a determinar la dirección en función de la ubicación de Isabella. Llamé a la policía y contraté al personal de seguridad y relaciones públicas correspondiente. Tal vez Ivy era demasiado arrogante. Aunque sabía que Isabella se pondría en contacto conmigo esta vez, no lo tomó en serio. No se detendría ante nada para ganar poder. Así era ella realmente bajo la apariencia de no ser competitiva. La ubicación de Isabella se encontraba cerca de una antigua zona residencial. Las instalaciones allí eran viejas y estaba poblada por hooligans ociosos en los alrededores. Seguimos el lugar todo el camino. Temía que Isabella pudiera estar en peligro. Seguí insistiendo al conductor. El coche se detuvo pronto en la planta baja, frente a un edificio de apartamentos. Salí del coche y entré corriendo sin siquiera molestarme en cerrar la puerta. El edificio de apartamentos tenía solo 6 pisos. Y fui tocando las puertas piso por piso. Cuando llegué al tercer piso, me encontré cara a cara con un hombre que acababa de salir. En el momento en que vi esa cara, mi mente se quedó en blanco. El edificio destartalado de la unidad parecía volver a convertirse en un orfanato. Y el hombre me sonrió y me miró con picardía, intentando arrancarme la ropa. Era el director del orfanato. Él también abrió mucho los ojos cuando me vio. Antes de que pudiera reaccionar, los policías que me alcanzaron por detrás lo inmovilizaron. La puerta por la que acababa de salir fue abierta rápidamente con medios especiales. Las personas que estaban dentro tenían prisa por tapar todo, pero las jeringas y los paquetes de pólvora estaban claramente visibles. En la parte más interna de la casa encontramos a Isabella, quien había sido drogada y se encontraba inconsciente. Cuando Isabella despertó, las noticias que circulaban afuera ya eran abrumadoras: el intento de Héctor de asesinar a su tía para quedarse con la fortuna familiar. Junto con las disputas dentro de la familia adinerada, siempre había sido un gran atractivo para el público. La aparición del director del orfanato también me hizo sentir cauteloso. Siguiendo el rastro descubrí que había estado en contacto con Ivy. Resultó que el hijo de Ivy era incluso suyo. Ivy realmente hizo un gran esfuerzo para atar a Héctor. El viejo señor estaba tan furioso por las noticias posteriores que fue hospitalizado directamente. Al despertar, anunció que cortaba relaciones con Héctor, con la pérdida de la protección de la familia Héctor. Héctor pronto se enfrentó a la caída de una figura que alguna vez fue poderosa. Descargó toda su ira en Ivy y cometió violencia doméstica contra ella. La golpearon y patearon hasta que perdió el embarazo. Debido al certificado de matrimonio, Héctor no recibió el castigo que merecía. En cambio, Ivy resultó gravemente herida. El matrimonio con el que había soñado acabó convirtiéndose en una jaula para ella. Cuando acompañé a Isabella a una cena en casa de la familia Héctor, Ivy irrumpió y se comportó como una loca. Al verme soltó un suspiro y gritó: «Todo es culpa tuya. Deberías haber muerto en el mar. Debería haber visto cómo él abusaba de ti en el orfanato y luego haber llamado a la policía. Se suponía que eras mi chivo expiatorio. ¿Por qué te demoras tanto con tu vida sin valor? He estado viviendo con miedo todos los días. El director me exigió dinero. Si no se lo daba, él expondría el hecho de que yo te animé a ir a su oficina. He tenido tanto miedo durante tanto tiempo. Finalmente tuve la oportunidad de cambiar mi vida. Y todo es culpa tuya». Ella se tambaleó hacia adelante, tratando de estrangularme el cuello. Pero los guardias de seguridad la detuvieron en cuanto dio un paso. Al ver su aspecto avergonzado, su rostro hinchado y los leves moretones en su piel, dije lentamente: «Así que fingías incluso cuando éramos niñas. Llamarme hermana todos los días era todo una actuación. Pero no soy yo quien debe morir. No te preocupes. Tú tampoco morirás. ¿No quieres que Héctor te ame más que nadie?». Al principio, ella no entendió mis palabras. Luego sus ojos se abrieron. Llena de pánico y súplica, vio entrar a Héctor.
Me gusta ayudar a las personas a cumplir sus deseos. Alguna vez fuiste mi mejor amigo. No quiero verte morir. Pero tampoco quiero que vivas bien. El amor de Héctor por ti es lo que siempre has soñado. Yo lo he arreglado para ti. Era el tipo de amor que significaba golpes que caían sobre su piel. Durante años Héctor intercambió el vídeo de su violencia doméstica contra Ivy por dinero mío. Ivy decidió suicidarse saltando al mar. El heredero inútil de segunda generación. Habiendo perdido su fuente de ingresos, estaba bastante satisfecho con la manera fácil de ganar dinero que le ofrecía a lo largo de los años. Crecí rápidamente y pronto me convertí en un asistente competente para Isabella. Poco después de la muerte de Ivy, Héctor. Después de beber, no vi ninguna señal de advertencia y me metí en una alcantarilla descubierta. Resultó que había algunos objetos duros dentro. Y Héctor se golpeó la cabeza contra ellos y perdió rápidamente la vida. Cuando lo encontraron al día siguiente, la piel de su cuerpo se había vuelto blanca por estar sumergido en agua. Miré la noticia y luego a Isabella, que hacía tiempo que se había convertido en la persona a cargo de la familia Héctor. Ella se encogió de hombros y dijo: No fui yo, sino uno de los trabajadores encargados del mantenimiento del lugar. Hace unos años, la hija de un hombre murió en un accidente de tráfico. Asentí con la cabeza en señal de comprensión. Todo es una retribución. Lo que se siembra se cosecha. Las malas acciones del pasado acaban volviendo para atormentar a los malhechores de otras maneras. No hay excepciones.